Testimonio jurado de Heinrich Cordes de Wenden, carpintero, acerca de la acusada Tempel Anneke. Ella responde: es cierto que visitó el lecho de él y dijo que había una mandrágora en su casa que quería irse, pero no lo dijo con mala intención. Tampoco había visto una mandrágora en su vida. La acusada es interrogada sobre este punto. ¿Cómo podía conseguir que una mandrágora permaneciese en su sitio? A lo que ella respondió: cuando entierras el éboro negro y aloe envueltas en un paño, en el nombre del Señor, debajo de la solera de la casa, de modo que no pudiese endurecerse, la mandrágora no puede alejarse. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y me consta que no soy la única que se ha traído tapones para las orejas para recibir a nuestras invitadas de hoy, cuyo funesto grito tiene fama de mortífero desde hace muchos, pero que muchos siglos. Los griegos antiguos la llamaban Kirkaion o Kirkaya Risa, la de Circe o la raíz de Circe, una de las primeras brujas que se conocen en el mito. Y su planta es tan mítica como ella, o casi. Pues todo el mundo sabe que existe, pero muy poca gente la ha visto. Y por supuesto, nadie la ha escuchado. Al menos, nadie que esté vivo. Pues como ya habrás adivinado, la planta que protagoniza el primer pliegue de este herbario brujo no es otra que la mandrágora. El 2 de febrero de 1609, la familia real inglesa asistió a la representación de una obra escrita por Ben Jonson titulada The Masque of Queens, en la que una bruja y sus 11 discípulas se reúnen, danzan y alardean de sus fechorías brujeriles. Y una de ellas cuenta cómo pasó la noche anterior tumbada en el suelo, sola, para escuchar el gemido de la mandrágora y arrancarla. Jonson, el autor de la obra, era fan de las notas eruditas, como yo, y preparó un manuscrito ricamente anotado para dejar constancia de que no se estaba inventando las cosas. Así, cita a Plinio el Viejo o a Flavio Josefo, que es un historiador judeo-romano del siglo I de la Era Común, como fuentes de sapiencia mandragoril, indicando que el forzar la mandrágora a salir del suelo es fatalmente peligroso, pues su gemido mata, y entonces lo hacen con perros. Pero a continuación, Jonson añade una frase que es puro siglo XVII. Sin embargo, siendo la mandrágora un ingrediente tan esencial en su magia, tenía sentido que alardease de haberla arrancada ella misma. Ya lo has oído. En la imaginación del dramaturgo inglés, que podemos suponer era reflejo de la creencia popular del momento, la mandrágora es uno de los principales ingredientes de las magias brujeriles. Esta asociación ha sobrevivido mucho más allá del 1600. Cuando J.K. Rowling escribe la saga de Harry Potter y tiene que elegir una planta carismática que, según nos informa Hermione Granger en las clases de herbología del segundo año, servirá para curar a las víctimas de una maldición o de una transfiguración, ¿a quién escoge? Premio a la mandrágora, la planta gritona, cuyo chillido resulta fatal a quien quiera que lo escuche y que, en palabras de la profesora Sprout, es parte esencial de la mayoría de antídotos, al menos en el universo Harry Potteriano. Pero, ¿quién es? ¿Cómo es la mandrágora real que se esconde detrás de la imagen de planta brujeril famosa? ¿Y hasta qué punto coincide la leyenda, o las múltiples leyendas que existen a su alrededor, con la realidad? Ahora que el otoño alarga las noches y las sombras se ciernen sobre el hemisferio boreal, es el momento perfecto para averiguarlo. Tropezarte con una mandrágora en estado silvestre no es acontecimiento que suela despertar asombro o interés emocionado en personas al menos que no la conozcan de antemano. De apariencia bastante humilde, su parte aérea es más bien poquita cosa y ni siquiera se deja ver todo el año, pues le gusta pasar los calores del verano oculta bajo tierra.
Solo cuando el verano empieza a tocar a su fin, despuntan del suelo sus flores de 5 pétalos de color entre violeta y blanco, que se transformarán en frutos doraditos con aspecto de tomatito, una vez polinizadas. Todo ello acompañado de una roseta basal de hojas verdes que pueden recordar a las de las borrajas o a las acelgas. No es casual que entre sus nombres comunes en castellano esté el de acelgones o acelgón, y me consta que ha habido varios casos de intoxicación por haberlas comido, al producirse la confusión botánica mandrágora borraja o mandrágora acelga. Como decíamos ya en el episodio del toé, que es por cierto pariente de la mandrágora dentro de la familia de las solanáceas, conoce a tus plantas, respeta a tus plantas. Y las mandrágoras están entre aquellas que conviene, sin duda alguna, conocer y respetar. Estas plantas pertenecen al género botánico Mandrágora, que a día de hoy alberga a unas 4 especies, poquitas. Una de la región iránica, una de la región que comprende Nepal, parte de China y Myanmar, y 2 que están presentes en la región circummediterránea y un pelín más allá hacia Irán. De todas estas, las mandrágoras mediterráneas son las que más han dado que hablar. Bueno, y siguen dando, al menos a nivel taxonómico. Durante mucho tiempo se creyó que era solo una especie, luego 2, luego discutimos sobre qué características usar para diferenciarlas, que si fenología, que si tamaño y forma de los frutos, o perfil bioquímico, en fin, un poco lío. Como aquí no nos hace falta ponernos en plan tiquismicos o taxonómico, bastará que te diga sus nombres científicos oficiales: Mandrágora autumnalis y Mandrágora officinarum, que suelen asociarse a la antigua terminología de mandrágora hembra y mandrágora macho, respectivamente. Aunque no lo tengo del todo claro esto. Lo que pasa es que durante el resto del episodio las trataré como un único pack, bajo el nombre común de mandrágora. Y aunque no todas las plantas relacionadas con la brujería se distinguen por tener una bioquímica que pueda ponerse al servicio del lado oscuro, recordemos el episodio anterior, la milenrama para nada, pero en el caso de la mandrágora sí hay peligro para quienes la utilizan sin conocimiento de causa. Al igual que el toé, nuestras Bruckmansia que protagonizaron el episodio 19 del podcast, las habitantes del género mandrágora conocen las recetas para sintetizar esas potentes moléculas conocidas como alcaloides tropánicos, entre las que destacan la atropina, la iosciamina o la escopolamina, por mencionar los alcaloides más conocidos. Y dado que ya hablamos entonces en aquel episodio de lo que pasa cuando estas moléculas entran en contacto con el cuerpo humano, hoy no me paro a explicar su funcionamiento otra vez. Pero si no te acuerdas, siempre puedes escuchar el episodio del todo otra vez. Aunque el perfil bioquímico de las mandrágoras puede variar según la especie y evidentemente la parte de la planta que escojas y el momento de la recolecta, sus poderes más destacados están relacionados con el sueño, el torpor, la sedación. De ahí que apareciese desde la antigüedad grecorromana en remedios y recetas para anestesiar, sedar, ayudar a conciliar el sueño. Ya lo dice Teofrasto en el siglo III antes de la era común, que la raíz, donde al parecer se halla la mayor concentración de alcaloides, es buena para tratar el insomnio, administrada en vinagre o en vino. Y nuestro viejo conocido Dioscórides en el siglo I da la receta para un vino hecho con la corteza de la raíz, que se administra, y cito textualmente, a los que van a ser operados por incisión o cauterización, como ya se ha dicho, pues no se aperciben del dolor por encontrarse transportados. Anoto también un apunte curioso, y es que cocer la raíz de mandrágora durante 6 horas con un trozo de marfil lo ablandaría y permitiría trabajarlo más fácilmente. No sé si esto será cierto, pero si tienes una raíz de mandrágora y un trozo de marfil por ahí y decides experimentar, pues cuéntame si funciona, please, que tengo curiosidad. Pero, cuidado, si se bebe en demasía, la mandrágora te duerme pero para siempre, te quita la vida. De ahí que los remedios que la empleaban antiguamente se tuviesen que emplear con mucho cuidadito. Y, como es lógico, podía esgrimirse también como un arma en la batalla, como por ejemplo hicieron los cartagineses para aplastar una revuelta en Libia. ¿Qué hicieron? Pues dejaron ánforas de vino aderezado con mandrágora para que sus enemigos se intoxicasen sin saberlo, dejándolos fuera de combate. Aquello de, oh, nos han dejado vino para celebrar que se han ido, bebamos hasta quedarnos borrachos como cubas, y va y zasca. Era una trampa. De ahí que nunca te fíes del vino que dejan tus enemigos en el campamento abandonado.
El vino, dicho sea de paso, ha sido uno de los solventes más usados antiguamente para la extracción y consumo de alcaloides tropánicos, y pruebas experimentales actuales apuntarían a que este sería el método histórico más eficaz para obtener concentraciones elevadas de estas moléculas. A partir del medioevo, tenemos varias recetas de preparados estéticos, sobre todo lo que se conocía como spongia soporífera, que incluyen mandrágora entre sus ingredientes. Esta se clasificaba como hierba fría, muy fría, en tercer grado, según Andrés Laguna, médico segoviano del siglo XVI, y seca. Por todo ello, potencialmente peligrosa si no se manejaba con mucho cuidado. Si esto de hierba fría te suena a campanas celestiales, expliqué un poco del tinglado de la clasificación humoral de las sustancias en el cuarto episodio de mi otro proyecto en audio, una artesana de historia. Dejaré el enlace en las notas por si acaso. Ahora bien, el hecho de que los poderes bioquímicos de la planta faciliten la aparición de asociaciones brujeriles no significa que estas asociaciones sean siempre correctas. En el caso de la escuela de brujería más famosa de toda la literatura juvenil, por ejemplo, las mandrágoras de Hogwarts no tienen en absoluto los mismos efectos medicinales que las mandrágoras reales. De hecho, más bien opuestos, dado que en Harry Potter se usan para despertar a gente petrificada y una poción con mandrágora de verdad habría hecho exactamente lo contrario. Sin embargo, para quienes creen que las fechorías que supuestamente cometen las acusadas de brujería no son más que visiones y delirios soñados, la mandrágora encaja con el tipo de planta que podría inducir tales sueños. Y así consta en varias publicaciones relativas a la magia natural y a la brujería entre los siglos XVII y XVIII. Pero a pesar de lo que podríamos pensar tras ver su perfil bioquímico, los lazos que la mandrágora ha estrechado con la brujería no suelen estar relacionados con sus poderes reales para invocar el sueño o la muerte, sino con habilidades más o menos difíciles de demostrar para la ciencia moderna. Para el amor. Toma 4 onzas de sangre y sesos de gallina, sangre de conejo, sangre de gacela y sangre humana. Mézclalo todo. Añade 2 onzas de semillas de mandrágora. Si ahumas a alguien con esta mezcla, verás grandes maravillas. Esta sanguinolenta fórmula, que dudo alguien escoja como inspiración para un perfume seductor que despierte sentimientos amorosos, la verdad, se incluye en un compendio de magia y astrología compuesto en árabe en algún momento entre los siglos X y XI y traducido al castellano bajo los auspicios de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Aunque el título original en árabe se traduciría como el propósito o el objetivo del sabio, las traducciones en el occidente se conocen como Picatrix. Y en sus páginas no solo aparece la mandrágora que adormece o incluso mata si nos pasamos con la dosis, sino también la mandrágora que participa en fórmulas para elaborar antídotos sólidos y sahumerios que pueden servir como protección o como afrodisíaco, que es el caso de la receta que acabas de escuchar. Pues por algún motivo que la bioquímica moderna no ha esclarecido del todo aún, si es que puede hacerlo algún día, la mandrágora aparece una y otra vez en conexión con el mundo del eros, el amor y la fertilidad. No solo Dioscórides comentaba que la raíz se empleaba en la elaboración de filtros amorosos, motivo por el cual, según él, se la relacionaba con la mítica Circe, sino también Teofrasto, unos 3 siglos antes que él. Y recordemos que en Grecia y en Roma se imagina a la bruja muy ocupada mezclando precisamente pociones amorosas. Estos supuestos efectos afrodisíacos y digamos, entre comillas, fertilizantes de las mandrágoras no son creencia exclusiva del mundo grecorromano, ni mucho menos. Hay quien sospecha incluso que no es autóctono de aquel mundo. En Egipto, por ejemplo, la mandrágora aparece en poemas eróticos y numerosas representaciones artísticas. Por ejemplo, en la tumba del famosísimo Tutankamón. Pero no es la raíz, sino los frutos dorados de esta planta aquello que se representa y se valora. Además de las metáforas que, por ejemplo, asemejan el fruto con el pecho de la amada, el perfume de estos tomatitos se consideraba un potente afrodisíaco y a menudo se lo representa con otra planta importante en la esfera del Eros, que es el nenúfar azul del Nilo, Nymphaea caerulea. Curiosamente, las mandrágoras no son propias de la tierra de los faraones,
sino que se instalan a orillas del Nilo, cultivadas como plantas de jardín de las élites durante el Imperio Nuevo, que para que nos situemos abarca entre el 1550 y el 1070 antes de la Era Común. No tengo datos concretos sobre el origen de estas mandrágoras. No parece que haya documentos escritos que lo comenten expresamente y tampoco restos arqueobotánicos para hacer un estudio genético. Pero lo más lógico, me parece a mí, es que llegasen desde Oriente Próximo. ¿Cómo? Pues tras alguna de las campañas militares de Tutmosis III, que fue uno de los faraones más poderosos de Egipto, que expandió el control del imperio hasta el levante mediterráneo y que sabemos, porque dejó referencias explícitas al respecto, que instaló en Karnak todo tipo de vegetales extraordinarios y flores selectas, venidas de tierras al este del Nilo. Además, sabemos que los frutos de la mandrágora en Oriente Próximo tienen connotaciones sexuales. De ello dan fe, como mínimo, varios pasajes bíblicos, como un versículo del Cantar de los Cantares que dice: «Las mandrágoras exhalan su perfume. Los mejores frutos están a nuestro alcance. Los nuevos y los añejos, amado mío, los he guardado para ti». O también un pasaje bastante famoso del libro del Génesis, que no citaré entero, pero que empieza así. Una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo y encontró en el campo Dudaim, que trajo a su madre Lía. Y dijo Raquel a Lía: «¿Quieres darme las Dudaim de tu hijo?». Allá donde la identidad de otros vegetales bíblicos es controvertida, véase las manzanas, estas Dudaim siempre se han identificado con la mandrágora, o más concretamente con los frutos de la mandrágora. Y en el relato se intuye que el poder de estos frutos tiene que ver con la fertilidad de las mujeres, su capacidad para concebir hijos. Un poder al que, repetimos, no se le ha encontrado base bioquímica, a no ser que consideres sus poderes sedantes como una ayudita contra el estrés que podría dificultar la concepción, eso sí. Los frutos son la única parte comestible de las mandrágoras y comestible a medias. He leído que los beduinos todavía los consumen en Palestina, pero al parecer existiría una notable variedad en cuanto a su sabor, desde frutos ricos al gusto hasta otros bastante menos sabrosos, y sobre todo, esto es lo más importante, en cuanto a su nivel de toxicidad. Allá donde en algunos lugares se tienen como perfectamente comestibles, en otros constan casos de intoxicación por haber consumido estos frutos, incluso maduros, verdes ya ni te cuento, y en cantidades más bien pequeñas, entre 5 y 10 frutos. Que es una forma, digo yo, que tiene la mandrágora de aconsejarte que te abstengas de jugar con ella, a no ser que sepas muy bien lo que estás haciendo. Con todo, si bien las menciones a efectos afrodisíacos, fertilizantes, aparecen en la literatura brujeril y mágica relacionada con la mandrágora y sus frutos, no son estas las más comunes o quizás las más relevantes. Aquello que más llama la atención de esta planta es otra cosa, que Isidro de Sevilla explica en sus etimologías en el siglo VII, más o menos así. La mandrágora lleva tal nombre porque echa fruto perfumado del tamaño de una manzana matiana, y por tal motivo los latinos la llaman manzana de tierra. Los poetas la llaman con forma humana, anthropomorphos, porque tiene raíz cuya forma es la de una figura humana. Y aquí está, creo yo, el quid de la cuestión, la clave para comprender la fortuna de esta planta en el mundo mágico y brujeril. Pues a diferencia de otras parientes suyas con similar composición bioquímica, la mandrágora no necesita transformarse en ungüento o en pócima para despertar fascinación, deseo o terror. Le basta con su fama y su forma. Al preguntarle qué había hecho con su mandrágora, ella respondió que no tiene ninguna mandrágora ni la tuvo nunca, pero que ha oído que cerca de su pueblo había una, aunque nunca la ha visto. Dijo también que había escuchado que tener una mandrágora era algo peligroso y maléfico. Desconoce su uso. Al preguntarle dónde crece la mandrágora, de la que ha oído hablar, ella responde que en la tierra, cerca del árbol, pero que desconoce el lugar exacto. Dijo que había oído que sobre la mandrágora crece un avellano. Al preguntarle qué ha oído sobre la mandrágora, ella respondió que ha oído que atrae riquezas pero que no lo cree, y que las voces nunca le dijeron nada sobre ello.
Era el primer día del mes de marzo de 1431 y el interrogatorio sería mucho, mucho más largo. La acusada se enfrentaba a varias decenas de cargos, entre ellos el de bruja, hechicera, sortílega, falsa profeta, conjuradora de espíritus malignos, supersticiosa e implicada en las artes mágicas, que no sé si contaba todo esto como un cargo, uno único, muy rimbombante, o como tropecientos, la verdad. No me he parado a contar la retahíla entera. Supongo que los acusadores jugaban a la ley de los grandes números, imaginando que imputando 70 cargos a la chica aumentaban sus probabilidades de poder ejecutarla. Y en efecto, la jugada les salió bien. Jean la Pucelle, más conocida como Juana de Arco, ardió en la hoguera casi 3 meses después de sus comentarios mandragoriles, aunque técnicamente no por bruja, sino por hereje. Pese a que el cargo de brujería no fuese el que dictó su final, el juicio de Juana de Arco pone de manifiesto el empleo de la etiqueta bruja para condenar a una mujer que claramente incomoda, y mucho, al poder político y eclesiástico del momento. Y también cómo la mandrágora se había convertido en un elemento tan íntimamente asociado con las artes mágicas y la brujería que acusar a alguien de poseer una podía esgrimirse como un arma en un tribunal antibrujeril. El vínculo entre prácticas, digamos, supersticiosas y la mandrágora había empezado hacía mucho tiempo. Recordemos, Teofrasto, en el siglo III antes de la era común, ya comentaba que deben trazarse con una espada 3 círculos alrededor de la mandrágora y cortarla mirando al oeste, y al cortar el segundo trozo debe bailarse a su alrededor y decir cuantas cosas mejor sobre los misterios del amor. Ahí tenemos la conexión amorosa. Pero ojo, que la mandrágora no es la única especie que acumula prácticas raritas alrededor de su recolección en Grecia, al menos según Teofrasto. El eléboro, la peonía, la centaurea o incluso el comino le hacen espléndida compañía. Sin embargo, estas cayeron totalmente en el olvido mágico con el paso del tiempo, mientras que la mandrágora fue acumulando capas y capas y más capas de creencias hasta convertirse en una planta legendaria, de fama hipertrofiada y más bien oscura. Al cabo de unos siglos, se añade el detalle del grito al ser arrancada, una de las cosas más impactantes del mito de la mandrágora, y del perro atado a la planta para desenterrarle. Todo esto cortesía de Flavio Josefo, en el siglo I de la era común. En 1532, el doctor y botánico alemán Otto Brunfels deja el primer testimonio escrito que tenemos de una curiosa creencia sobre el origen de las mandrágoras, o Alraune en alemán, que crecerían a partir del semen o la orina vertido por un ladrón al ser colgado en el patíbulo. Esta historia tuvo un éxito sorprendente en tierras germanas, donde uno de los nombres comunes de nuestra planta protagonista es Galgenmannlein, o algo parecido, literalmente hombrecillo del patíbulo. Y nos consta que existía un comercio de mandrágoras que podían adquirirse a buen precio. Los verdugos sacaban tajada, dicho sea de paso, o eso podemos deducir de documentos como, por ejemplo, una carta fechada en 1575, que un señor en Leipzig le envió a su hermano que estaba en Riga. Este, al parecer, estaba teniendo una racha de mala suerte tremenda. El ganado se le moría, la cerveza se le agriaba, las cosas con su esposa también mal, y el hermano en Leipzig le escribe que había preguntado a la gente que entiende de estos asuntos y que me han dicho que estos males no provienen de Dios, sino de gente malvada, y saben qué puede ayudarte. Si tienes una mandrágora y la metes en casa, tendrás buena suerte. Y tras haberle pagado 64 táleros de plata y una pieza de oro al verdugo y al ayudante, el señor en Leipzig consiguió una mandrágora para su desafortunado hermano y se la mandaba junto a la carta con instrucciones sobre cómo usarla para que surtiese su efecto. Ea, ahí tienes un caso más de vegetal empleado, no solo como arma brujeril, sino también como defensa contra brujerías, aunque ambos usos pudiesen ponerte en aprietos con las autoridades si se ponían tiquismicosos. En los archivos cantonales de Ginebra, por ejemplo, hay constancia de varias investigaciones judiciales durante los siglos XVI y XVII de personas que intentaron procurarse raíces de mandrágora de Strangis o que las tenían en casa como diablos familiares. Así se refiere a ellas el documento que he consultado, que afirma que las mandrágoras se creían habitadas por diablos familiares, que los brujos sabrían invocar para realizar consultas o pedir favores.
por ejemplo, ayuda para encontrar un tesoro oculto y apoderarse de él, evidentemente, en alguna montaña española, lástima que no decían cuál, según los interrogatorios de 3 hombres en 1672, que habían ido a Ginebra para conseguir libros y una mandrágora. Estas mandrágoras, y cuando digo aquí mandrágora me refiero a las raíces de la mandrágora, a esta mandrágora amuleto, requerían muchos cuidados. Había que tenerlas, no es que las sembrase, sino que había que tenerlas bien vestidas. Una obra publicada en Bélgica en el siglo XV menciona paños blancos, otra en Alemania menciona seda, debe haber preferencias regionales, no lo sé. Y había que darles de comer y de beber varias veces al día, bañarlas regularmente, etc. Y si te ocupabas bien de ella, en poco tiempo se suponía que te volverías muy, muy rico. O seguirías siéndolo, supongo, si eras un rey, como Carlos V de Francia, apodado el Sabio, y que, según parece, a su muerte en 1380 tendría 2 mandrágoras metidas dentro de un estuche de cuero. No sé si a alguien le funcionó como talismán para atraer suerte, riquezas y amores, pero desde luego, la leyenda de la mandrágora fue una historia muy afortunada y nos la encontramos en novelas, en rumores y en las actas de juicios realmente acaecidos, desde Francia hasta Polonia, donde hay constancia, por ejemplo, de una acusación de brujería en 1593 contra la mujer de un verdugo que supuestamente tenía una de estas raíces en su poder. En algunos casos, el veredicto es clemente. En otros, como el de Anneke Temple, del que has escuchado un extracto al principio del episodio, pues no. Se saldó en este caso con la muerte de la acusada, que fue decapitada y quemada. Esta se desarrolló en Hagen, Alemania, en 1663. Y si rebuscas en la literatura, verás que mucha gente se apresura a explicar por qué la mandrágora, y no cualquier otra planta, fue la que terminó con un renombre mítico tan agigantado. ¿Qué suele decirse? Pues que claro, es que tiene alcaloides tropánicos potencialmente mortales y su concentración mayor está en la raíz, entonces ahí está el motivo de su fama. Y no me cabe duda de que la química ayudó en algún momento al nacimiento del mito. Pero, sinceramente, no creo que todo pueda reducirse a la bioquímica, por un sencillo motivo. Y es que la mayoría de mandrágoras que pululaban por Europa no pertenecían al género mandrágora. Eran impostoras botánicas de tomo y lomo. Respondo y afirmo que no es cierto que la raíz de Algauna tiene forma de hombre, sino que es más bien una estafa y un engaño de vagabundos, que engañan a la gente, pues no hay raíz que tenga forma de hombre, a no ser que se labre y se le dé forma. Ninguna ha sido formada así por Dios o crece así en la naturaleza. Así de categórico se expresaba Paracelso en el siglo XVI, en su obra Liber de Imaginibus. No era el único. Tenemos testimonios de doctores con aficiones botánicas que se lamentan de falsas mandrágoras talladas a partir de otras raíces, así como condenas a listillos que fueron pillados vendiendo mandrágoras talladas con todo lujo de detalles, pero que en realidad eran nabos o raíces de nueza, que es Brionia dioica o Brionia alba, o incluso de caña. Y es que, como te contaba al principio del episodio, las regiones en las que enraiza silvestre el género mandrágora están todas en la franja mediterránea, si nos limitamos a Europa, claro, y ni siquiera se encuentra en todas las tierras bañadas por el Mare Nostrum, con que mucho menos en Alemania o en Suiza. En Inglaterra, por ejemplo, se vendían raíces de nueza finamente trabajadas, en las que se insertaban granos de mijo y se enterraban para dejarlas germinar, para simular así una barba. Y te las vendían ya en su cajita y todo. No sé si también vestidas. Era el kit mandrágora completo, listo para meter en casa y empezar a disfrutar de sus beneficios. Hace poco me tropecé con algunas fotos de estas mandrágoras talladas y no me hacía yo la idea de lo detalladas que son, efectivamente, con su barba y sus ojitos y su nariz y sus manitas. Y claro, te das cuenta de que la conexión entre la mandrágora que vive en el imaginario colectivo de la Edad Moderna, en los tiempos de la caza de brujas, y la mandrágora real es de lo más tenue que hay. Las historias mandragoriles es que adquieren una vida propia, se desligan de la mandrágora original y saltan de planta en planta, incluso llegando a saltar a plantas imaginarias. Así pasa en Polonia, donde no crecen mandrágoras silvestres, pero su nombre, Pokrzyki, más o menos, literalmente aulladora,
o algo así, en referencia a sus supuestas capacidades vocales al arrancarla del suelo, pues este nombre se aplicaba a otras hierbas locales como la belladona o a cualquier raíz talismán oportunamente tallada. Más aún, como comentó un eminente folclorista francés, el término mandrágora y sus versiones más o menos deformadas podía designar 1. a una planta del género mandrágora, pero también 2. a varias plantas imaginarias, 3. a ciertos seres o animales fantásticos y 4. a ciertos amuletos. Y todo ello nacido de una planta que no estaba predestinada a gestas gloriosas. No es la única con grandes raíces cuya forma a veces recuerda a piernas humanas, ni tampoco la única con alcaloides de bioquímica potente y peligrosa. Pero, ya sea por azar o por destino, al final fue ella quien terminó convirtiéndose en un mito. Y empiezo a pensar que quizás la mandrágora sea la versión clorofílica de la bruja dentro del reino vegetal, justamente por esa distancia, a veces enorme, que existe entre el mito y la realidad. Y hasta aquí nos ha traído la subterránea senda de hoy, que espero hayas disfrutado tanto como yo. Evidentemente que me dejo en el tintero una catropea enorme de cosas. No hemos hablado de conexiones con los homúnculos, que es muy curioso, la luminiscencia de los frutos, la aparición en mares antiguos, etcétera, 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 pero ya me he extendido más de lo normal con la duración del episodio. ¿Y por qué? Pues porque como toca esperar más para escucharlos, me ha parecido que unos minutillos extra no hacen daño. Pero tú me dirás si quieres que vuelva a los 30 como tope o si ya te va bien así. Y soy consciente de que también se extendió la espera. Pido 1000 disculpas por el retraso, que prometo casi me da más rabia a mí que a ti, pero es que tuvimos una serie de complicaciones familiares y me fue completamente imposible acabar a tiempo. Espero tenerte el próximo episodio listo en 4 semanas, pero si hubiese imprevistos que no controlo, puede que vuelva a retrasarme un poco. Confío en que no más de una semana. Y lo mismo con el nuevo y último episodio de La Tisma de Historia, a principios de noviembre. Hasta entonces, si echas de menos mi melodiosa voz y ya te has aburrido de todo lo que tengo colgado en el podcast, siempre puedes escucharme leer, ¿por qué no?, la introducción de mi nuevo libro, La consolación de la clorofila, que es siempre vegetófilo, aunque mucho más personal y rarito en comparación con el podcast. Y también tengo algún que otro agradecimiento extra que caerá para mis frutos luminosos en Patreon, que es que tienen la paciencia de un santo y cuyo apoyo me permite seguir creando, investigando y compartiendo estas rarezas vegetófilas que disfrutamos todos juntos. Si te apetece ver de qué va la cosa, encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice. Y, por cierto, desde octubre de 2023 puedes unirte gratuitamente y recibir avisos cuando cuelgo alguna cosilla en abierto en Patreon, sin compromiso. Ahí lo dejo, en caso de que te interese el asunto. Enlaces de todo lo que acabo de mencionar y alguno más, ya sabes, en las notas. He dudado mucho sobre si presentarte a nuestra próxima protagonista en el siguiente pliegue de herbario o más adelante. Porque, aunque es digna sucesora de la mandrágora en el podcast, y eso que la mandrágora deja el listón alto, una parte de mí pensaba, y en parte sigue pensando, que es mejor separar un poco a los parientes entre sí. Y ahí tienes una pista gorda ya para adivinar su identidad. Otras 3 te daré, para que no se diga que estas adivinanzas son excesivamente difíciles. La primera es sueño. La siguiente, dientes. Y la última, muros. Si por un casual o por arte de magia brujeril se te ocurre de qué planta estoy hablando, ya sabes que me lo puedes contar por redes sociales. Me encuentras en Instagram como ainaserice, mandándome un correo electrónico, dejándome un mensaje en el podcast mismo, como tú prefieras. Ya sabes que estoy siempre encantadísima de recibir todo lo que tengas a bien compartir conmigo. Que, por cierto, desde que Spotify permite dejar comentarios, estoy recibiendo notas encantadoras, incluso recomendaciones de lectura. Muchísimas gracias y lo agradezco muchísimo. Lo que pasa es que Spotify no me deja responder,
por mucho que yo quisiera. Así que agradecida de todas formas, que sepas que los leo y los disfruto mucho, a pesar de que no deje contestación porque no puedo. Y enhorabuenísima a Manu, a Lorena, a Clara, a Sara, a Maru, a Paola, a Susana, a Roger, a Andrea, a Sara, a Juan Carlos, a Iru, a Feli, a JF, a María, a Elisa. Bueno, es que esto ha sido la bomba y espero no dejarme a nadie, pero se me ha olvidado tu nombre, que podría pasar, dado que antiguamente en Francia decían que quien pasaba por encima de una mandrágora andando se olvidaba de su camino. Pues avísame y añado tu nombre en el siguiente episodio. Y dicho esto, y así no me queda más que dar las gracias a las mandrágoras de mítica y subterránea fama, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.